latinoamericanos, que es el Premio José Donoso a las letras. Tiene una extensa obra. Hemos estado calculando con Claudia cuántos libros, no pudimos dar con la cifra exacta, tenemos acá un problema de cantidades, no sabemos si más de 40 o anda por ahí. Pero son unos cuantos. Y se ha desempeñado como narradora, tiene un libro casi autobiográfico que es el que editó Martín hace un tiempo también, que es el de su amistad con Julio Cortázar. Y bueno, libros de poesía, unos 18 libros tal vez, no los leí todos, voy a confesar, no le vayan a contar por favor, pero no los he leído todos, lo que sí les puedo dar algunos datos de los libros que leí. Ella comenzó a publicar en los años previos a la dictadura. Su primer libro es de 1963, Viviendo. Hace poco se le hizo un homenaje entre la Asociación de Profesores de Literatura y la Facultad de Humanidades. Y el primer libro de poesía se llama Evohé, se titula Evohé, es de 1971. Este libro irrumpió como novedad en un momento crucial de quiebre y desmoronamiento institucional en Uruguay. La misma autora ha reconocido que esta publicación fue un escándalo, a la vez que marcó definitivamente una época aquí en Uruguay de otra forma, de otra manera. Por un lado evidenciaba una mirada mucho más libre y osada sobre la sexualidad, sobre los cuerpos, convirtiéndose en un emblema o en un símbolo literario, pero también, por otro lado, era censurada y ahí empezaba un largo trayecto de censura sobre las diferentes publicaciones de Peri Rossi que, bueno, terminarían luego de la dictadura. Esta antología se titula, creo yo muy acertadamente, Arqueología Amorosa. Plantea un recorrido por toda su obra lírica, edita e inédita también, porque hay unos poemas inéditos aquí en la edición. ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, yo pensé en transmitirles mis percepciones acerca de la lectura de esta arqueología amorosa. Me encontré con un conjunto de afinidades temáticas regidas y atravesadas por el amor, sentimiento primero y luego tópico tan humano y tan literario. Arqueología es ahondar en lo antiguo, es descubrirlo, es reconstruirlo. La arqueología amorosa es una confluencia de todas las perspectivas posibles sobre el amor en las que ha ahondado en toda su literatura Cristina Peri Rossi desde aquel escandaloso Evohé de 1971. La selección de poemas ha sido realizada, creo yo, a conciencia. Lo decía Martín antes, es una selección muy fina, ¿no? Todos estos poemas, si uno no leyó nunca Peri Rossi, lee esta obra de esta antología, parece una obra totalmente unitaria, ¿verdad? Y creo que ahí está también el talento de esta escritora de saber indagar en ciertos tópicos y además retomarlos desde diferentes perspectivas y jamás repetirse. Entonces hay un recorrido muy interesante y se podrían hasta mezclar sin tener en cuenta la cronología y no nos daríamos cuenta. Eso creo que es algo valioso, ¿verdad? También diría que entre las formas del amor, que son varias, las que aparecen representadas en el libro, aparece particularmente el amor erótico y el amor homoerótico. Sabemos que la literatura erótica tiene una larga tradición de más de un siglo en Uruguay, empieza con la generación del 900, pero como literatura fundacional lesbiana es la obra de Peri Rossi la que, bueno, se concibe como un producto inquietante, agitador para la época. Agrego que en ese eje amoroso convergen los temas que la autora ha indagado a lo largo de su creación, ¿verdad? No solo en la lírica. El exilio, la memoria, las ciudades, espacios de pertenencia y soledad, los mares, con sus connotaciones de aventura y de peligro, de mudanza, los referentes literarios clásicos, Dante y el Dolce Stil Nuovo, los cinematográficos, Antonioni, Mónica Vitti, la música, las mujeres y el humor.
hacia la mitad de la arqueología amorosa aparece como columna vertebral del libro y como recordatorio de todos estos ejes temáticos, el poema que le da título y que recupera verso a verso, imagen tras imagen, el recorrido por una ciudad que es, como el texto señala, una acumulación de avalorios del amor. Toda ciudad guarda lo que vivimos en ella y se materializa como recuerdo bajo ese peso. Es aquello que el personaje de Noches Blancas, de Dostoyevsky, percibía. La ciudad es lo que uno vivió en ella. A estos ejes temáticos agrego el que considero más llamativo. Cada cual elegirá el suyo luego de leer la arqueología amorosa, que es la mirada analítica sobre el hecho poético mismo. Cristina Peri Rossi ha dicho en algunas oportunidades que desde su infancia tuvo la impronta literaria y la certeza de su destino como escritora. No sé si eso es cierto. Estábamos comentando con Claudia afuera el poema de Pessoa, que todo poeta es un fingidor. ¿Vos te acordás de los versos cómo son? Sí, todo poeta es un fingidor porque hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Bueno, yo no sé si eso es cierto, pero le creo absolutamente, y creo que la mejor forma de comprobarlo es leyendo la propia obra de Peri Rossi. A mí me encantan las anécdotas de escritores. No sé si esto suena bien o mal, pero en el caso de Peri Rossi ustedes también pueden rastrear estas anécdotas y van a ver qué ricas que son para acercarse a su obra, ¿no? Esta idea de predestinación, decía, está respaldada en la ficción literaria por una profunda meditación sobre la palabra. La obra es, sobre todo, la obra lírica en su conjunto, una poética en el sentido aristotélico, sobre la palabra y los alcances de esa palabra. Una reflexión en clave lírica sobre la capacidad, decía, de la palabra, pero es que está anclada en una tradición como sustancia y también como objeto. La palabra es metáfora, es el tropo por excelencia cuyos alcances finales desconocemos. Algunas veces construye el mundo, a veces lo sustituye, lo mejora, lo subvierte. La literatura nos separó, dice Peri Rossi. Lo que supe de ti lo aprendí en los libros y a lo que faltaba yo le puse las palabras. O también, discúlpame, la literatura me mató, pero te le parecías tanto. Sostengo para cerrar esta intervención que para Peri Rossi la poesía es el mundo, pero también es el intersticio que deja una especie de espacio en blanco donde hay que empezar de nuevo, donde hay que reconstruir ese mundo, porque el lenguaje, para nombrarlo, es insuficiente, como este es el título del poema, Fractura del lenguaje de los lingüistas aplicada a la vida cotidiana. Y ahí tienen también, bueno, el humorístico, ¿verdad?, en su poesía. Dice, le dije que me gustaba y quedé insatisfecha. La verdad es que a veces no me gustaba nada, pero no podía vivir sin ella. Le dije que la quería, pero también quiero a mi perro. Después le dije que la amaba, pero mi incomodidad fue mayor aún. No tenía un cúmulo de buenos sentimientos. A veces mis sentimientos eran muy malos. Y después dice más abajo, decidí prescindir del lenguaje, entonces me acusó de no querer comunicarme. Bueno, creo que es el propio lenguaje el que pone en evidencia su insuficiencia para nombrar los contenidos internos, aunque paradójicamente en esa ausencia es la escritura la única compañía que no falla, como dice la propia Peri Rossi. Así que, a pesar de esto que acabo de decir, yo los invito a leerla y a tratar de acompañarse también de sus palabras, como estamos intentando hacerlo en este momento. Muchas gracias.